camino. El hombre siempre ha intentado expresar de alguna manera los resultados de su interpretación de la realidad, de sus investigaciones. El error más frecuente que se comete es perder tiempo, ¿sí? Entonces, si estás escribiendo un proyecto, mi consejo personal es busca el target, a dónde quieres publicar. La comparabilidad es una cosa que técnicamente puede ser difícil de definir para quien no tiene conocimientos epidemiológicos avanzados o estadísticos. La respuesta está influenciada por la aleatorización, por el tiempo de seguimiento, por conceptos que uno va a comenzar a entender como la mortalidad competitiva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Este capítulo es acerca de investigación y análisis crítico de la literatura médica. Todo lo que debemos saber los urólogos. Nuestro invitado de hoy es el doctor David Castañeda Millán. Él es urólogo de la Universidad Nacional de Colombia, epidemiólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en este momento está cursando una maestría en Educación en Salud en la Universidad de Antioquia. Es urólogo del Hospital Universitario Nacional de Colombia y actualmente es el director de la Oficina de Investigación de nuestra querida sociedad. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar venir a este capítulo. Hola, Estefanía, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a hacerle varias preguntas. La primera es, ¿cuál es el origen de las publicaciones científicas? El trasegar histórico del desarrollo de las publicaciones científicas como las conocemos hoy en día tiene un largo camino. El hombre siempre ha intentado expresar de alguna manera los resultados de su interpretación de la realidad, de sus investigaciones. Si nos vamos a la historia, los primeros registros que conocemos como intención de publicación son registros gráficos de lo que fue el diluvio. Podemos pasar por los papiros médicos del Antiguo Egipto. Finalmente, con el desarrollo de la imprenta hacia el siglo XV, comenzaron las publicaciones asociadas a sociedades científicas con la intención de compartir en esas redes de conocimiento que inicialmente eran muy limitadas los desarrollos de esas primeras investigaciones que eran empíricas, y fue ya cerca del año 1800 cuando comenzamos a ver el desarrollo de revistas científicas como las conocemos hoy en día. Después de la Segunda Guerra Mundial, la investigación tuvo un auge bastante marcado en el desarrollo histórico de la investigación en general, y fue allí donde aparece la figura de una editorial médica, ¿sí? En ese momento histórico se requería rubros suficientes para poder darle continuidad a la producción del conocimiento, y en esa línea de tiempo fue que llegamos a conocer las editoriales de revistas médicas como las conocemos en la actualidad. Ok, ¿y por qué es tan importante que aprendamos a leer y a entender de forma crítica la literatura que vemos publicada hoy en día? Es bastante importante para quienes trabajamos en salud entender que la lectura crítica de la literatura científica es una herramienta fundamental, porque hoy nos vemos abocados a una época en la que el conocimiento fluye a una velocidad impensable hace unos años. Se estima que al año hay más de 4.000 publicaciones científicas capaces de moldear o delinear lo que haces en tu práctica clínica. Entonces, es imposible para un profesional de la salud tener el tiempo suficiente para leer los 4.000 informes de investigaciones anuales, y en ese escenario es que se desarrollan las estrategias de lectura crítica de la literatura, para que puedas leer lo que de verdad necesitas, sacar los datos que son relevantes para tu práctica clínica y poderle ofrecer a tus pacientes los mejores resultados posibles. Perfecto, bueno. ¿Qué tipo de publicaciones científicas existen en medicina? En medicina en general, la investigación se clasifica en dos grandes rasgos. El primero es la línea de investigación cuantitativa, que es lo que conocemos como investigación de datos puntuales. Viene de una corriente teórica que se llama el positivismo, en la que intentamos buscar cifras, datos puntuales de investigación. Ha surgido en los últimos años una corriente de investigación cualitativa que intenta superar un poco las barreras de los datos puntuales. Aquí me explico para que todos entendamos un poco. Uno puede en una investigación abordar un problema que te da un número, pero ese número quizás no sea capaz de transformar la sociedad ni lo que tú haces. Esa limitación de la investigación cuantitativa se está abordando con mucho interés hace unas décadas desde la perspectiva cualitativa. Eso es en general investigación. Cuando hablamos de la investigación cuantitativa, que es la línea más frecuente en medicina, encuentras estudios que se clasifican en general según la temporalidad, según la exposición a un tratamiento o una intervención, y en general puedes encontrar estudios experimentales, no experimentales. Los experimentales pueden ser
prospectivos, o sea, mi intervención arranca en un punto hoy y los desenlaces los voy a medir en el futuro. Puede ser ambispectiva, voy a coger una corte de pacientes que viene expuesta a ese tratamiento y voy a mirar cómo se comporta en el futuro, y son como que el gol estándar para saber si una intervención en salud es buena o no, si es superior o no al estándar de tratamiento con el que lo comparas. Los estudios que son no experimentales son los en los que tú no expones a los pacientes o al grupo de pacientes a intervención, sino que tú estás describiendo o características o fenómenos de interés clínico o factores que se asociaron a la aparición de una enfermedad, y en ellos vas a encontrar muchos artículos como los reportes de casos, las series de casos, los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, los estudios de corte transversal. En general esa es como la perspectiva de lo que conocemos. Todos esos son en estudios que son no experimentales. Usualmente todo lo que es no experimental tiene la característica de estudio de retrospectivo, que son los que te acabo de mencionar. Bueno, ¿y quién debe ser el autor de un artículo científico? Bueno, para ser autor, eso tiene unos dilemas que pueden trascender incluso a la ética de lo que hacemos en investigación. Desde los años 70, el Comité Internacional de Editores Médicos ha definido unos criterios en los que postulan que un autor debe cumplir algunas características. O sea, no puede ser que tú en tu grupo de trabajo, si no cumples esas características, aparezcas en el manuscrito final. En general el autor debe tener características fundamentales como participar en todas las fases del estudio, de la producción del manuscrito, conocer y avalar el manuscrito final de investigación y dar fe de que si algún revisor necesita dar respuesta metodológica o necesita resolver alguna duda puntual de la investigación, ser capaz de poder ofrecer esa investigación. Uno debería tener mínimos esos requisitos para poder ser considerado como autor de un proyecto de investigación. ¿Y cuáles son las partes esenciales de un artículo científico y qué debe contener como en general cada sección? Un artículo científico también se ha definido ya hace varios años, es el intento estructurado de llevar y de divulgar el conocimiento que produces en tu grupo de investigación, en tu unidad de trabajo, con tu práctica de investigación, y se ha postulado algo que ustedes van a encontrar como el acrónimo IMRID, ¿sí? En general es una estructura que tiene introducción. En la introducción tú vas a abordar el problema de investigación. ¿Cuál es el background que hay en tu problema de investigación? Lo vas a poner en contexto, vas a definir tu pregunta de investigación y los objetivos de tu investigación. La M de método da fe o debe dar constancia de cómo abordaste el problema de investigación. Entonces ahí vas a encontrar la población que incluiste, cómo la seleccionaste, cómo la excluiste, cómo hiciste la recolección, el análisis de los datos, si utilizaste paquetes estadísticos para poder analizar los datos, y eso debería ser como el sustrato de que tu investigación en otro escenario, en otro país, sea reproducible. Okay. La discusión nos pone, me salté los resultados es lo más importante de tu investigación, nos pone de conocimiento a la comunidad científica qué fue lo que encontraste, qué es lo relevante, si pudiste resolver tu pregunta de investigación, el objeto de tu investigación, y la discusión pone en contexto la relevancia de tus resultados, los pone en contexto con los resultados internacionales y nos fundamenta la importancia de lo que encontraste. Y como urólogo, ¿qué debo tener en mente al momento de leer, valorar o escribir un artículo científico? Como urólogo y como cualquier profesional especialista en la salud, yo creo que hay dos miradas. Uno es si estás escribiendo. Si estás escribiendo una investigación, usualmente el camino te dice, el error más frecuente que se comete es perder tiempo, ¿sí? Entonces, si estás escribiendo un proyecto, mi consejo personal es busca el target, a dónde quieres publicar tu manuscrito o el resultado de tu investigación, porque a pesar de que hay unos consensos internacionales, cada revista tiene unos parámetros muy especiales. Entonces, de repente puedes escribir un manuscrito que no cumple con los requisitos que tiene la revista a la que quieres publicar. Entonces, antes de comenzar a escribir, verifica, selecciona dónde quieres postular tu manuscrito para publicación, porque puedes perder tiempo. Y como lector, pues que el proceso de lectura crítica no es un proceso empírico, ¿sí? El proceso de lectura crítica de la literatura implica más que entender el mensaje en líneas, implica que tengas unas habilidades para interpretar los datos, si los procesos de recolección, de medición, de análisis fueron estandarizados y cumplen con unos mínimos de calidad, y por eso hoy en día conocemos o existen algunas estrategias que nos permiten a nosotros valorar de forma crítica la literatura médica. ¿Cuáles herramientas usted nos recomienda para usar, para valorar si un estudio tiene suficiente calidad? También esto es un desarrollo histórico de cómo se ha venido entendiendo la producción científica, y existen, por ejemplo, checklists internacionales para cada tipo de estudio. O sea, uno debería, si va a abordar un reporte de caso, guiarse en el checklist que se llama CARE.
Si uno va a hacer un estudio de corte transversal, uno podría utilizar el checklist Strobe. Si uno va a hacer un estudio o va a analizar un estudio clínico, existe el checklist que se llama Consort. Si uno va a hacer el análisis de una revisión sistemática, puede utilizar el checklist Prisma. Es decir, todo esto, quienes nos ven o quienes nos oyen lo pueden encontrar de forma gratuita en Internet, es de fácil acceso. El punto en el que quiero hacer hincapié es que la producción de conocimiento y la lectura ya no es algo empírico, ya no es algo si a mí subjetivamente me parece si es bueno o no, sino que hay algunas estrategias con las que uno puede metodológicamente dar fe de que lo que está leyendo o que lo que está escribiendo es justificable para la comunidad científica. Como hemos hecho en algunas ocasiones anteriores, creo que pues en estos temas es mejor hacer un ejercicio y esto puede ser un poquito más enriquecedor para todos los que nos ven. Entonces le propongo que revisemos brevemente un estudio que en este caso sería el Arano. Perfecto. Inicialmente le pregunto, para revisar este Aranote, ¿usted qué herramienta nos recomendaría usar y por qué? Perfecto. Aranote es un estudio doble ciego, un ensayo clínico aleatorizado. Yo usualmente en mi práctica clínica o en mi práctica académica utilizo un recurso que se ha desarrollado históricamente por la Universidad de Oxford y por McMaster en Canadá, la una en el Reino Unido y la otra en Canadá, en ese desarrollo histórico de lo que es la medicina basada en la evidencia. Es un programa que se llama Critical Appraisal Skill Program. Y esa valoración de lectura crítica de la literatura tiene una versión que adaptó un grupo español que ha venido trabajando desde 1997 y lo van a encontrar en Internet como CASPE. Acá les vamos a poner abajito el link para que puedan ingresar a ver la herramienta. En ese recurso van a encontrar que hay escalas que se le pueden aplicar o checklists que se le pueden aplicar dependiendo del estudio que usted esté interpretando, y vamos a aplicar la herramienta que ellos tienen para ensayos clínicos aleatorizados. Bueno, listo, entonces arranquemos. Acá les vamos a mostrar en este momento como el cabezote del estudio para que sepan de qué estudio estamos hablando. Es el Aranote, que es acerca de aeroanatomía en combinación con ADT en pacientes con enfermedad metastásica hormonosensible por cáncer de próstata. Es un estudio fase 3. Entonces, perfecto. ¿Cómo arrancamos? Bueno, la primera pregunta que van a encontrar en el recurso es si el ensayo se orienta a una pregunta claramente definida. Y como lo ven ahí en la pantalla, pues esta investigación tiene un background. La molécula de estudio ya ha sido valorada en algunos escenarios diferentes del cáncer de próstata, en el resistente a la castración M0, en manejo con tripleta hormonosensible con quimioterapia, y ese desarrollo histórico de la investigación de esta molécula los lleva a los autores a plantearse cuál sería su potencial efecto en el escenario metastásico hormonosensible. En dupleta. Y no lo plantean, puntualmente lo ven en los recursos que estamos poniéndoles a todos quienes nos oyen o nos ven, el interés en saber si el uso en dupleta es capaz de mejorar la supervivencia libre de progresión radiológica. Entonces, ¿se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Sí. Sí. Listo. Siguiente. El siguiente dice: ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? En la sección de materiales y métodos del estudio van a ver que efectivamente fue una aleatorización 2-1, 2 para pacientes que recibían la terapia en dupleta con darolutamida, 1 para el grupo control, que era el estándar de tratamiento solo ADT. ¿Qué significa 2-1? Que por cada 2 pacientes que recibieron la intervención, se incluyó 1 de grupo de control, o sea, la comparación fue 2-1. Esto usualmente hace parte de como el desarrollo metodológico que intentan los investigadores plasmar. Uno puede encontrar aleatorización simple 1-1 por grupos, por clasificación de características de los pacientes, pero como te planteo, si uno conoce un poco el background histórico de esta molécula, algunos estudios ya han incluido esa aleatorización y uno asume que el grupo de autores está intentando extrapolar esa metodología al escenario metastásico hormonosensible. Ok, listo, perfecto. Entonces acá estamos mostrando pues, que dice que los pacientes fueron aleatoriamente asignados 2-1 a recibir darolutamida 600 miligramos 2 veces al día o placebo. Exacto, tal cual. ADT más placebo. Aquí, para que quienes nos ven entiendan, en el checklist ustedes van a ver que hay 3 respuestas posibles: sí, no, no sé. Entonces vamos con 2 preguntas que el estudio nos dice sí. ¿Listo? Bueno, se mantuvo la comparabilidad de los grupos a través del estudio. La comparabilidad es una cosa que técnicamente puede ser difícil de definir para quien no tiene conocimientos epidemiológicos avanzados o estadísticos.
Efectivamente, ustedes van a ver en las tablas de los estudios que intentaron que la carga de enfermedad, que la edad, que el PSA de inicio de la terapia fuera similar en los grupos. Todo esto lo estamos viendo inicialmente en la tabla 1. En la tabla 1. ¿Para qué sirve la tabla 1? La tabla 1 sirve básicamente para que tú sepas que no hay diferencias demográficas o clínicas entre los pacientes del grupo de intervención, el grupo control, que puedan explicar el resultado. ¿Qué significa cuando le ponen una P a la tabla 1? Significa que estás haciendo alguna prueba estadística para saber si efectivamente hay diferencias o no entre esa población. Entonces, si tú ves una P que no tiene un valor estadístico, que usualmente lo catalogamos en general como un valor menor al 5%, significa que si encuentras que esa P es significativa, en la valoración que estás haciendo hubo diferencia. Pongamos un ejemplo. Los grupos no son comparables. No son comparables, entonces tú no vas a saber si al final el resultado es producto del efecto de tu tratamiento o de una característica que no tuviste en cuenta. Y si ves eso en el estudio, lo que se debe hacer, que pues no es materia de este podcast, pero seguramente lo reconocerán nuestros oyentes o quienes nos vean, se deben hacer algunos análisis especializados, estratificados, para poder quitar un poco ese imbalance que se genera si las poblaciones no son simétricas. Entonces, en términos generales, una tabla 1 no debe tener P, porque en teoría estamos entendiendo que están aleatorizados y que son comparables. Exacto, si tienes valores de P es porque seguramente vas a encontrar en el análisis que se hizo en las poblaciones que hay alguna diferencia que quizás sea significativa entre las poblaciones, y tendrás que luego ir a ver si hicieron algún análisis estadístico para poder mitigar los efectos que se puedan generar en la interpretación de los resultados. Perfecto. Aquí en Aranote creo que ustedes pueden ver en el texto. Acá estamos mostrando tabla 1. O sea, la mayoría de resultados son comparables. Mi única como consideración es que en general van a ver que hubo una mayor proporción de pacientes ECOG 0 en el grupo de darolutamida comparado con el 43% que recibió placebo, pero por lo demás uno podría decir que es un estudio que intenta mantener la comparabilidad entre los grupos de estudio. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a 3 preguntas, sí. Sigamos. ¿Cuál es el siguiente punto? La siguiente pregunta es: ¿fue adecuada la medición de los desenlaces? Este estudio nos deja claro, el desenlace principal es supervivencia libre de progresión radiológica. Tuvieron unos desenlaces o unos outcomes secundarios que fueron claros, definidos: supervivencia general, nivel de progresión, tiempo a terapia subsecuente, tiempo de recurrencia, y lo dejan claro en sus análisis. Entonces es otra pregunta que pareciera que sí está clara. Yo quiero hacer una pregunta antes de que sigamos adelante, y es: ¿cómo sabemos qué tipo de análisis se le hizo al estudio respecto a si se hizo por intención a tratar o se hizo por protocolo? ¿Y esto qué quiere decir para que a los residentes también les quede claro? En general, los estudios clínicos aleatorizados hacen análisis de la intervención, y cuando uno escucha esa palabra que es intención a tratar, es que al final los investigadores hacen análisis de todos los pacientes que estuvieron expuestos a un tratamiento. No es el escenario particular, porque tendremos unos puntos especiales en este estudio, pero si tú ves en cualquier investigación que te dice hicimos un análisis por intención a tratar, significa que al final de la recolección de los datos analizaron los desenlaces que te plantean: supervivencia general, recurrencia libre de progresión, en cualquier paciente que haya recibido en esa franja de tiempo del estudio la molécula, así no lo haya completado, así se haya muerto, se analizan todos al final. Exacto, entonces eso a ti te da una perspectiva de lo que podría ser el comportamiento de esa intervención o ese medicamento en la vida real, ¿sí? Cuando ves que es análisis por protocolo, el análisis solo se hace en los pacientes que recibieron de forma adecuada, en el tiempo estandarizado, la intervención que diste. Entonces, ese análisis por protocolo te lleva al análisis que uno podría interpretar como del paciente ideal, el que es juicioso, el que cumple completamente los criterios de inclusión. El escenario ideal del estudio clínico, en donde lo llevan, le traen, le hacen los exámenes a tiempo. Exacto, puede haber ahí una discrepancia teórica, pero como el concepto es para que entendamos un poco eso que a veces leemos y no sabemos qué es, intención a tratar, se acerca mucho a lo que podría ser el análisis del rendimiento de una intervención en la vida real. El análisis por protocolo es solo de los que cumplieron lo que escribo en materiales y métodos, los que no tuvieron pérdida, los que no dejaron de tomar el tratamiento. Yo viendo el estudio, ¿en qué parte veo si se hizo por intención de tratar o por protocolo, o qué debo mirar para definir cuál de los dos se hizo? Eso está escrito en la sección de materiales y métodos, o sea, el grupo debe estar ahí. Sí. En este caso, Aranote, lo que nos escriben los investigadores es que intentaron hacer de forma parafraseada un análisis por intención a tratar. Listo.
Perfecto. Bueno, entonces seguimos con si fue adecuada la medición de los desenlaces. Entonces, primero ya vimos que el desenlace que ellos estaban buscando era supervivencia libre de progresión. Sí. Y en ese es el objetivo primario. Primario, principal. Y acá estamos mostrando ¿cómo se llama esta gráfica? Kaplan-Meier. Kaplan-Meier. Esta es una gráfica en la que... ¿Para qué se usa? Esta gráfica básicamente nos está mostrando cada punto de ocurrencia de un desenlace de interés en el seguimiento que plantearon. Ustedes van a ver que hay unas medidas de asociación. Esta que puntualmente nos habla del estudio Aranode es una medida que conocemos como el HR. Básicamente es una medida de probabilidades de ocurrencia de un evento en el tiempo. Eso lo hace diferente a un OR, eso lo hace diferente a un RR. En general, los riesgos relativos son unas medidas de probabilidad de riesgo que salen de estudios clínicos aleatorizados, pero que no tienen en cuenta la ocurrencia del fenómeno en el tiempo. Los OR son una medida que se llama odds ratio, y es una medida de posibilidades, que esa traducción al español es difícil, pero no siempre se sacan de un estudio tipo ensayo clínico aleatorizado. Hay algunos otros estudios en los que uno puede estimar el OR, porque es el odds de que un grupo con intervención, un grupo expuesto, desarrolle un desenlace de interés comparado con quien no lo tenía. Este puntualmente nos habla de un HR, que es una medida que nos dice ocurrencia de evento en una línea de tiempo, y por eso ustedes ven que nos dan unas gráficas en las que nos manifiesta el grupo de autores que el desenlace de interés tuvo una significancia estadística, una significancia que, siendo menor al 1, tiene un efecto protector. Acá y siempre que vean el valor de esa unidad o de esa unidad de análisis, hay que ir enseguida a mirar el intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza te habla de cuál es la posibilidad de que, si tú repites este estudio n veces, encuentres el resultado en esa franja. Entonces, tú tienes una unidad que es negativa o positiva, negativa si es efecto protector, positiva si es una característica que se comporta como un riesgo, pero pues no podrías dar conclusiones si tu intervalo de confianza te pasa por la unidad, porque el valor de la unidad te dice, no sabemos si al repetir esta investigación n veces, el resultado es este. Por ejemplo, puntualmente el outcome principal de Aranode nos muestra que no pasa, o sea que efectivamente la molécula pareciera que tiene un efecto protector en términos del outcome principal, que es supervivencia libre de progresión radiológica. Voy a ser un poquito insistente en esta gráfica porque hay varias cosas que siempre nos generan dudas. Sí. Entonces, acá al lado derecho nos dicen que la supervivencia libre de progresión en los pacientes de placebo fue 25, sí. Pero en darotamida nos dice NR. ¿Qué significa NR? Que durante el periodo de seguimiento no se alcanzó la media de la ocurrencia del evento. Es decir, tú encontraste en el grupo que recibió el placebo con el ADT la mitad de eventos esperados en 25 meses. O sea, la mitad de los pacientes de ese grupo placebo a los 25 meses ya han desarrollado el evento de progresión. Mientras que en el tiempo de seguimiento, a los 25 meses, la mitad de quienes recibieron la intervención no habían desarrollado ese desenlace principal medido como progresión radiológica. Listo, pero entonces yo podría pensar que esta tendencia de esas curvas se va a mantener en el tiempo necesariamente. Es una pregunta que se tiene que construir, porque la respuesta está influenciada por la aleatorización, por el tiempo de seguimiento, por conceptos que uno va a comenzar a entender como la mortalidad competitiva. O sea, cuando estamos hablando de pacientes con cáncer de próstata, usualmente uno está abordando pacientes adultos mayores comórbidos, que por ejemplo, si tu desenlace principal es supervivencia general, tú no sabes si lo que les cambia la mortalidad es la mortalidad por otras causas, por enfermedad cardiovascular, por accidentes, no lo sabes. Puntualmente, que es un desenlace de progresión supervivencia libre de progresión radiológica, si uno hiciera seguimiento extendido y una aleatorización 1 a 1, quizás encontraría resultados un poco más sólidos. Esto a ti te va a hablar de que estás encontrando una diferencia que con algunas limitaciones metodológicas es favorable. Seguramente si se extendiera el seguimiento, esa brecha se estaría aumentando un poco más. Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el efecto del tratamiento para cada desenlace? Bueno, ahí lo vamos a ver en la tabla que tienen en el artículo, la tabla 2. Pueden ver que en los desenlaces como el tiempo a inicio de terapia subsecuente, de progresión al estado resistente a la castración, son resultados favorables. Es necesario plantear acá que la única discrepancia o la única crítica que uno podría hacer desde esa valoración, precisamente valga la redundancia de la literatura crítica, es el resultado que se tiene en supervivencia general, pero pues van a entender que
En el contexto histórico de esta molécula, es un subrogado de lo que han venido haciendo con los estudios desde otros estados. Un segundo te interrumpo desde el punto de vista de no sé nada de epidemiología. Estamos diciendo que tenemos una duda respecto a ese punto en particular porque el intervalo de confianza atraviesa el 1. Exacto. Listo. O sea, tu intervalo de confianza... Para que quede claro, como qué es lo que uno tiene que ir a mirar, a buscar en cada tabla para... Claro, perfecto. Ahí, como ustedes pueden ver en el material que es Open Access, van a ver que el intervalo de confianza de supervivencia general no tiene significancia estadística. Aquí lo vamos a subrayar. Pero, como lo planteamos, dar respuestas con un primer estudio, con un seguimiento de 24 meses, con una aleatorización 2:1, desde el punto de vista epidemiológico quizás la respuesta sea diferente si uno hace o plantea la investigación en aleatorización 1:1 y extiende el seguimiento. Ok. Siguiente pregunta entonces es, ¿cuál es la precisión de los estimadores del efecto? La precisión para la mayoría, o sea, para el outcome principal ya lo vimos que es favorable, un intervalo de confianza que es significativo. Para 4 de 5 desenlaces secundarios son favorables, metodológicamente sólidos, entonces ahí también podríamos incluir otro sí. Quedaría el no sé y que está pendiente de responder, el efecto en supervivencia general. Entonces vamos con la siguiente pregunta que sería, ¿pueden aplicarse estos resultados en tu medio o tu población local? Es importante que cuando uno hace lectura crítica de la literatura vea cuál es esa caracterización de la población. Y tú que pues estás en la oncología todos los días sabrás, y seguramente quienes nos ven o nos oyen saben, que el desarrollo de la investigación en cáncer de próstata tiene unas brechas grandes en lo que es investigación en hemisferio norte y hemisferio sur. Este estudio puntualmente, más del 20% de pacientes son latinoamericanos, incluyó pacientes de Brasil, de Perú, de Chile, y quizás sea una de las cosas que a uno como lector crítico le llamaría la atención. Como una fortaleza. Porque claro, cuando tú miras otros estudios, la mayoría de poblaciones de latitudes norte, ¿sí? Y pues genéticamente... subrepresentados. Exacto, genéticamente, estilos de vida son completamente diferentes, entonces este estudio de repente te da la sensación de que podrías extrapolarlo porque por lo menos incluyó población latinoamericana. Ok, listo. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿se ha tenido en cuenta todos los resultados y su importancia clínica? Yo creo que si analizamos y vamos a la tabla 3, entonces aquí debemos analizar las tablas de eventos adversos. Exacto, es una cosa que para nosotros es importante porque te están respondiendo el grupo de autores si alcanzaron su objetivo principal, si alcanzaron sus objetivos secundarios, pero también cómo le fue a esos pacientes que tuvieron el tratamiento. Y vale la pena aquí, para responder esa pregunta que nos hacemos, que caracterizaron muy bien los efectos adversos, los graduaron muy bien, y llama la atención que en general la proporción de eventos adversos comparado con lo que conocemos de otras investigaciones en cáncer de próstata pues es un perfil muy favorable. Miren que encontramos por encima del 10% la ocurrencia de anemia, artralgia e infección urinaria, y pues eso le da un perfil que comparado con las otras investigaciones que han venido desarrollándose, pues pareciera que es un perfil favorable de efectos adversos. Y la última pregunta sería, ¿los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos? Estefanía, esa pregunta yo creo que se está respondiendo la respuesta, y no solo acá en Colombia, es a nivel mundial. O sea, ¿cuál es el escenario ideal para intensificar al paciente? ¿Con qué lo debo intensificar? Pues no es una pregunta que se deba responder con un solo estudio. Esa pregunta se responde con el resumen de muchos estudios que son revisiones sistemáticas y que hasta ahora se están construyendo. Entonces yo creo que para responder esa pregunta todos tenemos un compromiso importante, y es poder comenzar a describir qué pasa en nuestras realidades, cómo le va a nuestros pacientes, hacer estudios colaborativos para poder definir cuál es esa historia natural, esos estudios de la vida real que se plantean acá con el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, puntualmente, en la escala que estamos aplicando, yo pondría no lo sé, pero se está construyendo la respuesta, porque pues la intensificación y las opciones que tenemos de tratamiento para pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible son de recién aparición, ¿sí? Entonces, esa pregunta se está respondiendo, poder saber si esto vale la pena, si es la mejor opción. Hoy yo creo que estamos de acuerdo en que podemos decir que sabemos que la ADT sola, la terapia de supresión hormonal, no es el estándar de tratamiento, pero aún no tenemos estudios que comparen las moléculas entre ellas, las moléculas contra la quimioterapia, y para responder esa pregunta puntual sí se necesitarían estudios comparativos entre las moléculas, entre las opciones de tratamiento, y estudios que se conocen como fase 4, cómo le va a los pacientes en el largo plazo con este tipo de tratamiento. Ok, bueno, con esto terminaríamos de usar la herramienta en este estudio.
Una pregunta sería, un estudio como el ARANOUT nos deja mensajes bastante claros, pero ¿cuáles barreras crees tú que se deben superar para asumir que las conclusiones del estudio realmente se pueden aplicar a escenarios de vida real? Yo creo que ARANOUT tiene la ventaja, como te planteé, de que incluye población latinoamericana, de que metodológicamente responden a su outcome principal, pero quizás el seguimiento extendido, quizás una forma de aleatorización diferente nos diera más respuestas en el desenlace de supervivencia general, y es la respuesta que se está intentando construir. Nos deja claro que podemos utilizar el medicamento en unos pacientes que son los que cumplen los criterios de inclusión y que no van a tener tantos efectos colaterales. Esto es una cosa bastante importante, porque uno a veces ve los subrogados, pero también es necesario ver cuáles son los efectos colaterales que tienen con la terapia y cuál es su proporción, porque de nada me serviría tener un paciente en muy buenas condiciones, pero que me está generando efectos colaterales y que me suspende el tratamiento. Sí. Entonces, ese perfil de seguridad que nos plantean en el ARANOUT es un perfil que como lector crítico me parecería interesante y que sería uno de los, como de esos plus que me llevaría a mí a tomar decisión de cómo seleccionar el paciente, ¿sí? En los estudios pivotales, como que ese ambiente controlado permite que todo se dé más a favor del estudio, ¿verdad? Sí. Y en estos estudios que reflejan más como la vida real, yo creo que es relevante como que a todos les quede claro que acá podemos ver el comportamiento pues real de los pacientes con este cáncer de próstata metastásico, y esto pues nos va a permitir de pronto, eso que tú dices, perfilar a los pacientes más, no solamente basados en desenlaces oncológicos, que en este caso solamente nos habla de supervivencia libre de progresión radiológica, sino que también nos ayuda a perfilar al paciente basado en sus comorbilidades y en el perfil de seguridad, claro, que sea mejor para el paciente. Yo creo que para completar lo que estás planteando, es necesario que todos los que nos ven y nos escuchan entiendan que el estudio fase 3 es un estudio que se hace en un ambiente controlado, ¿sí? Para responder cómo le va a los pacientes en la vida real, se necesitan estudios después de que yo lo estoy implementando, los fase 4, y eso es lo que se está generando ahorita en el mundo, poder saber cómo le va a estos pacientes con los tratamientos. Hoy sabemos, como urólogos, que solo dar supresión hormonal no es suficiente, ¿sí? Y estamos intentando construir esa respuesta de cuál sería la mejor opción. Darolutamida es una opción que se nos abre en el escenario de dupletas, y el reto que tenemos como comunidad científica es poder definir en esos estudios fase 4, en cómo nos va en la vida real, cómo le va a nuestros pacientes, si toleran el tratamiento, si efectivamente a largo plazo los resultados tienen esa tendencia que nos plantean los 25 meses de seguimiento del estudio, si desarrollan o suspenden el tratamiento por efectos colaterales, y ese es el reto que tenemos en adelante, poder construir esa data internacional y local para saber cómo le va a nuestros pacientes. Ya finalizada pues esta parte académica, quería preguntarte cuál es el apoyo que pueden recibir los miembros de la comunidad científica de la Sociedad Colombiana de Urología desde la Oficina de Investigación. La Sociedad Colombiana de Urología ha hecho un esfuerzo grande en crear una sección que es la sección de investigación ya hace algunos años. Desde la Oficina de Investigación, los miembros de la sociedad pueden recibir apoyo metodológico, apoyo estadístico, apoyo en la revisión crítica de su manuscrito, desde una mirada editorial poder revisar el manuscrito antes de que sea publicado, para aumentar así el chance de que los resultados de su investigación sean aceptados en una revista científica indexada, y también podemos generar lo hemos intentado hacer desde la Oficina de Investigación, redes de investigación colaborativas en el país para que podamos conocer cuáles son los resultados en Colombia en general de desenlaces de enfermedades, de condiciones urológicas que son de interés para todo el país. ¿Y cómo se hace para solicitar ese apoyo? La solicitud se hace directamente con la Secretaría nos envía a nosotros la solicitud de apoyo, y enseguida recibimos esa solicitud, nosotros nos ponemos en contacto con el grupo de autor o con el autor que esté interesado, y arrancamos trabajo mancomunado para poderle ayudar en su proceso de investigación. Bueno, doctor Castañeda, muchísimas gracias, de verdad aprendí mucho, espero que pues a todos les sirva la herramienta. Es importante que aprendamos a usar estas herramientas de investigación, y pues esto es para que seamos cada vez más críticos con la literatura, aprendamos a interpretar los resultados y sobre todo como a depurar toda esa cantidad de información que tenemos hoy en día para definir realmente qué es lo que sí consideramos útil en nuestra práctica diaria y aprender a aplicarlo todos los días. Estefanía, gracias de nuevo por la invitación, y creo que para cerrar simplemente queda el mensaje de que debemos hacer una lectura crítica, porque esa lectura crítica nos permite extraer los mejores resultados y llevarlos a la práctica clínica, y así poderle ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento posible. Muchas gracias por venir, y gracias a todos por estar aquí. Chao.